realidad, en este momento, cuántas personas están pasando necesidades físicas, espirituales, materiales, y nosotros, nuestros grandes problemas que pensamos que tenemos prácticamente son muy mínimos comparados con los problemas. Hoy la gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí y podemos reunirnos en su casa, en su iglesia, libres, sin que estén acosando, ni que estén persiguiendo, por voluntad propia y por el amor al Señor vamos a venir a su casa a alabar a Dios. Vamos a darle espacio a los niños para que salgan a sus clases. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la necesidad de un verdadero avivamiento. Que nosotros como iglesia necesitamos un verdadero avivamiento. No necesitamos un avivamiento como los que estamos viendo hoy en día, necesitamos un verdadero avivamiento. Hermanos, hoy en día con todo esto que está ocurriendo, con todo lo que está pasando alrededor del mundo, y acompañado de tantas profecías y tantas predicciones falsas que están escuchando hoy en día, que el mundo se va a acabar, que ya llegó Jesús, que está en la esquina. La última que escuchamos fue que el 23 de septiembre se acababa el mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿hoy qué fecha es? 24. 24 y todavía estamos vivos, respirando, gracias al Señor. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que tantas profecías y tantas predicciones falsas que se va a acabar el mundo están llevando, hermanos, a que todo el mundo entre en confusión, a que la gente entre en temor, a que la gente comience a preocuparse por cosas que deben preocuparse. Y créanme que eso aún está llegando hasta los creyentes. Muchos creyentes hoy en día que están afanados por pensar, estamos en el rapto, estamos en el post-rapto, estamos en el pre-rapto, estamos en la tribulación, o sea, no saben qué lo están haciendo y están preocupados y afanados porque el mundo se va a acabar, que alguien dijo que se acababa el 23, alguien dijo que se acababa el 15, o sea, están preocupados simplemente por cosas que no deben preocuparse, porque la palabra de Dios nos dice claramente en Mateo 24:36, que ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún, dice la palabra de Dios, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre. Entonces, todos aquellos que han estado hablando, profetizando, y todos aquellos que han estado dando predicciones, hermanos, están haciéndolo simplemente y realmente en la carne, en su carne, en sus sentimientos. Yo pienso que no hay geólogo, no hay astrólogo, no hay científico, no hay ninguna persona en el mundo que pueda predecir cuándo se va a acabar el mundo. El único que sabe cuándo se acaba el mundo es ¿quién? El Padre que está en los cielos. Hermanos, y todo esto que está ocurriendo tiene a la gente preocupada, ¿verdad? Y es increíble. Pero hasta las creyentes están pensando qué hacer, están contaminados de este miedo, pensando cuándo será la hora, cuándo será el día, cuando nuestra verdadera preocupación, escúcheme bien, es estar listos y en paz con Dios para cuando llegue ese momento. Amén. Esa es nuestra alta preocupación. Yo no tengo por qué preocuparme cuándo vendrá, a qué hora vendrá, si vendrá un domingo, si vendrá un sábado. No, yo tengo que preocuparme por estar listo y en paz con Dios. ¿Para qué? Para cuando llegue ese día. Porque, hermanos, déjeme decirle que la mayor preocupación tuya y mía y de cualquier creyente es estar listos y en paz con Dios para cuando llegue ese día. Y si tú estás listo y estás en paz con Dios, ¿qué te interesa si llega mañana, pasado mañana o el lunes? ¿Verdad que no te interesa? Te debe interesar es que estamos listos y preparados ¿para qué? Para partir con el Señor. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que esto aparentemente va a traer a la iglesia del Señor un avivamiento. Digo aparentemente, porque todo el mundo va a llegar a las iglesias, todo el mundo quiere buscar de Dios, pero es aparentemente un avivamiento. Pero nosotros necesitamos es un avivamiento real, un avivamiento producido por el corazón, que un avivamiento interno, no un avivamiento producido por la situación del momento.
La iglesia de Dios necesita un avivamiento personal, un avivamiento que nazca, que salga del corazón, no un avivamiento en que vamos a buscar a Dios y todos a congregarnos y todos a cantar y alabar y a orar simplemente por lo que está sucediendo. Porque este avivamiento no va a durar mucho. Este avivamiento va a durar simplemente lo que duren las noticias, que van a haber temblores y tragedias. Entonces, la iglesia de hoy necesita un verdadero arrepentimiento que nazca ¿en dónde? En el corazón de cada persona, un arrepentimiento que no venga de afuera, sino que venga de adentro, un avivamiento que no es producido por causas externas, sino causas internas. Porque yo siento necesidad de arrepentirme ante el Señor, siento necesidad de postrarme ante el Señor y reconocer que todo lo que tengo, todo lo que soy, que todo lo que he sido, todo lo que está alrededor mío, todo es porque a Él se le ha placido darme. Y que mi vida no depende sino solamente de Dios. Entonces, un verdadero arrepentimiento, hermanos, un verdadero avivamiento en medio del pueblo de Dios trae ¿qué? Trae paz y claridad. Entiendan eso. El avivamiento que viene de Dios trae paz y claridad. Si un avivamiento que no es de Dios va a traer confusión, como se está viviendo hoy en día. La gente está preocupada, está confundida, no saben qué hacer, no saben a quién buscar, no saben a quién acudir, no saben si oír noticias, no saben qué hacer, están confundidos. Entonces están pensando que el avivamiento de hoy en día es eso, estar llegando a la iglesia simplemente a escamparse de la tormenta que estamos pasando. Y no, un verdadero avivamiento, hermanos, trae la claridad, trae paz a cualquier confusión. ¿Por qué? Porque un verdadero avivamiento no es producido por causas externas, sino por causas internas del corazón. ¿Y sabe por qué trae claridad y paz? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Cuando el Señor coloca una palabra en nuestro corazón, nos inquieta y nos incomoda, nos mueve, pero ¿qué? En orden. Él no trae confusión. Cuando Dios te habla a ti, cuando Dios le habla a la iglesia, Dios no los confunde. Porque Dios ha sido y será un Dios ¿de qué? Un Dios de orden, un Dios de perfecto orden. Entonces, para que nosotros hablemos del avivamiento, qué mejor que ir a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor en su palabra nos enseña que un verdadero avivamiento es el avivamiento bíblico. ¿Para qué? Para no caer en el error que creamos que una iglesia avivada es la que reúne en su gran templo 3.000, 4.000 personas, todas al tiempo, a cantar, a gritar, a llorar, a desmayarse. Estamos en avivamiento, ¿por qué? Porque hoy se desmayaron 3 y 4 personas. Estamos en avivamiento, ¿por qué? Porque hoy pudimos cantar y gritar duro. Estamos en avivamiento porque la gente al lado nos oyó que cantábamos duro. No, eso no es un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento no consiste en hacer bulla, en hacer ruido. Nosotros en Colombia, mi papá tenía una pequeña finquita de recreo y el sitio era tranquilo. Y llegó una iglesia cristiana y la colocaron cerca, como a unas 2 cuadras. La gente del sector dijo, bueno, esto se va a arreglar porque una iglesia cristiana pues, va a traer buena gente, vamos a estar como rodeados de buena gente. Resulta que esa iglesia cristiana no fue problemas, porque la pastora era una pastora que le gustaba que su iglesia fuera avivada. Entonces a las 6 de la mañana sacaba tremendas bocinas así grandes y las colocaba en la puerta de la iglesia y colocaba su alabanza a todo volumen. Y la gente llegaba y carros llegaban y todos gritaban y alababan y cantaban y los vecinos estaban desesperados diciendo no, pero ya estamos hasta ahí, porque si venimos de la ciudad, del bullicio, de donde hay contaminación de ruido, de bulla, a descansar en nuestra casa, y resulta que la iglesia vecina, la iglesia cristiana, nos levanta muy a las 6 de la mañana con unos cánticos que no sino ellos, es increíble. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos querían aparentar que su iglesia está avivada, porque están haciendo bulla, haciendo ruido. Pero ¿qué pasa? Los vecinos no lo aceptaron, ni lo aceptan. Y están que pasan cartas y tutelas y demandas. ¿Para qué? Para que la iglesia sea o sacada del lugar o que al menos se rijan a las reglas del sonido. Entonces, hermanos, una iglesia avivada no es esa, la que reúne personas en una casa, en un edificio,
todos a cantar y a gritar y todos a desmayarse. No, esta no es la iglesia cristiana, hermano. Cuando una iglesia avivada es la que reúne a cada uno de sus miembros con un propósito en su corazón, ¿sabe cuál? De agradar a Dios. Cuando cada uno de los miembros de la iglesia se reúne el día domingo con el único propósito de ir a la iglesia que agradar a Dios, no de venir a agradar al pastor para que el pastor vea que yo madrugo a llegar, no de venir a agradar a los hermanos que digan, ay, este hombre como ora, este hombre como... El único propósito que nosotros debemos tener es venir a agradar a Dios. Una iglesia avivada es la que se congrega con el propósito de alabar a Dios para luego salir a servir a los demás. Eso es una iglesia avivada. Que nos reunamos hoy, alabamos a Dios y cuando salimos de aquí salimos transformados con el deseo y la inquietud de ¿qué? De servir, con el deseo y la inquietud, hermanos, de evangelizar, de orar, de visitar a los enfermos, de ayudar a las viudas, de ir a donde están los necesitados, de inclusive ayudar a los huérfanos. Esta es una iglesia avivada, una iglesia que cause impacto alrededor. Una iglesia que vaya y haga lo que el Señor nos mandó a hacer, que la gran comisión, que vayamos y alcancemos a las personas, que le hablemos, que les enseñemos, que los bauticemos, que oremos por ellos. Eso es una iglesia avivada. Pero ¿qué pasa en nuestros días? En nuestros días estamos viendo todo lo contrario. Las iglesias avivadas son aquellas que están queriendo reunir gente y con el propósito que entre más números de personas tengamos, más ingresos nos entran, ¿verdad? Y eso no es una iglesia avivada, hermanos. Estamos cayendo en el error que esa es una iglesia avivada. Hoy vamos a estar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Hermanos, el libro de segundo de Crónicas está dirigido a la necesidad práctica de la comunidad. Y en este libro nos deja ver que el resultado de toda nuestra historia, tanto en el pasado como en el futuro, tiene que ver y está íntimamente ligado en su totalidad con nuestra fe. Todo lo que nos ha ocurrido y todo lo que nos ocurrirá será resultado de nuestra fe. Si tú estás colocando la fe en el Señor, si tú estás agradando a Dios, tu historia y tu futuro van a ser diferentes a aquella persona que está desagradando a Dios, a aquella persona que está viviendo simplemente por vivir la vida. Entonces, en este libro podemos nosotros ver claramente que el resultado de la fe en la vida del rey Salomón y de todos los sucesores y posteriores de Judá, la palabra de Dios nos deja ver claramente que cuando los reyes obedecían a Dios, recibían ¿qué? Bendición. Si tú lees el libro de Crónicas, te vas a dar cuenta que dice, hizo lo bueno delante de Jehová, y Jehová ¿qué? Lo bendijo. Hizo lo bueno delante de Jehová, y el Señor ¿qué? Lo bendijo, lo prosperó, lo ayudó, le dio sabiduría. Pero también nos muestra que hay algunos que recibieron ¿qué? Maldición porque no hicieron lo bueno delante de Jehová. Entonces, segundo de Crónicas es un libro que nos relata bendiciones y ayudamientos, pero también trae maldiciones y castigos. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver bajo el reinado desde el rey Asa, Josafat, Joás, Usías, Ezequías y Josías, todos estos reyes, según la palabra de Dios, dicen que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová tu Dios. ¿Y qué pasó? Que Jehová Dios que los bendijo. Ahora, también podemos ver los reyes que recibieron castigo por su rebelión. Digamos, Roboam, Abadías, Joram, Ocosías, Atalia, Manases, Amón y Jacín. Fueron reyes que no hicieron conforme a la voluntad del Señor, y ante este hecho el Señor ¿qué? Les trajo castigo. El Señor trajo sobre ellos castigo. Entonces, el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas nos relata el reinado de Ezequías. Vamos a estar hablando del rey Ezequías. Este capítulo está compuesto por 36 versículos que encontramos uno de los 5 periodos de mayor renovación que tuvo esta nación. Pero hermanos, antes que vayamos al capítulo 29,
Yo quiero que le echemos una ojeada al capítulo 28 de Segunda de Crónicas para entender más o menos el contexto en el cual vamos a entrar. El capítulo 28 de Segunda de Crónicas, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. ¿Mas qué? Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas y que a los Baales. Como consecuencia de esto, vemos en el versículo 5 que nos dice: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, ¿verdad? Y para terminar este capítulo 28 nos dicen los versículos 20 y 25: también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo sitió en vez de ayudarlo, aunque Acaz despojó, escúcheme bien, Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y la casa de los príncipes, y dio todo al rey de asirios, no lo ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que al tiempo que aquel lo apuñalaba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Por qué? Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y dijo: puesto que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero estos fueron la causa de su ruina y de todo Israel. Además de esto, dice que recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová contra Dios. Hermanos, entonces cuando nosotros leemos lo que este capítulo 28 nos enseña, nos deja ver claramente que el pueblo de Israel en ese momentico no tenía ninguna esperanza, ¿verdad? El pueblo de Israel no tenía ninguna esperanza. ¿Por qué? Por culpa del rey Acaz, que los había llevado a la maldición de Dios, al castigo de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando se sintió perdido, le echó mano a lo que podía. Dicen que aún él fue y le rindió honor, o que le llevó a los dioses de las otras personas. Entonces, él no tenía, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. En otras palabras, esa gente, este pueblo, no tenía absolutamente ninguna esperanza. Este pueblo estaba completamente perdido. Pero veamos lo que sucede en el capítulo 29. El Señor Dios, en su infinita misericordia y amor por su pueblo, levanta un rey como Ezequías, un líder como para esta época. Levanta a Ezequías, un rey, un líder como el que necesitamos hoy en día nosotros en nuestra iglesia universal. Un líder para esta época. Un rey que no siguió las enseñanzas ni el legado de su padre, sino que rompió con toda tradición. ¿Por qué digo esto? Porque Ezequías vivió el reinado de su padre. 16 años reinó Acaz, y Ezequías estaba acostumbrado a ver lo que su padre hacía. Ezequías tenía vivencias propias de lo que su padre estaba haciendo. Pero ¿qué hizo él? Dice que rompió con toda tradición. Leamos 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: comenzó a reinar Ezequías 125 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Qué hizo Ezequías? Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hermanos, estos versículos nos dicen que aún siendo un muchacho, 25 años, era un chiquillo. Dicen que aún siendo de 25 años, él
él sintió la necesidad, él sintió la carga, él vio que su pueblo necesitaba un cambio y inmediatamente él sintió en su corazón que necesitaba un avivamiento espiritual porque él veía la miseria, él estaba viendo lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. Dice la palabra de Dios que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas de su padre David. Pero nos preguntamos nosotros, ¿de dónde salió esa carga de Ezequías por el pueblo? ¿De dónde salió esa carga? O sea, ¿por qué en un momento a otro sintió carga por su pueblo? Si repito, si él estaba acostumbrado de ver al pueblo vivir lo que vivía, porque él estaba el pueblo bajo el reinado de Acab, su padre, 16 años, estaban sometidos, estaban llevándolos a la destrucción, él veía eso, pero de un momento a otro el rey Ezequías sintió esa carga por el pueblo. ¿De dónde nace esa carga? Entonces, la respuesta de esta pregunta, hermanos, la encontramos en la misma palabra de Dios. Dice el versículo 2 que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Hermanos, es decir, Ezequías dejó a un lado la enseñanza de Acab, su padre. Ezequías comenzó a obedecer al Señor en la práctica. Hermanos, Ezequías comenzó a seguir a Dios, comenzó a obedecer a Dios, hermanos, y de esa manera su ojo interior, su ojo espiritual se abrió. Él podía ver cada vez más cerca la miseria, podía ver el pecado, podía ver la injusticia en que estaba viviendo el pueblo de Dios, hermanos. Y es que, déjenme decirles, hermanos, déjenme decirles claramente que cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, cuando nosotros comenzamos a obedecer su palabra, creamos una relación de amor personal con el Señor, hermanos. Y esta relación es la que Dios desea, esta relación es la que nos lleva a nosotros a abrir nuestros ojos espirituales y nos permite aún ver más con nuestros ojos espirituales que con nuestros ojos naturales. Ezequías comenzó a obedecer a Dios y esa actitud que cogió Ezequías le abrió los ojos espirituales. Él ya no veía con sus ojos naturales, él ya no veía al pueblo sacrificado por la injusticia de su padre. Él comenzó a ver en lo espiritual que el pueblo necesitaba un avivamiento, que el pueblo necesitaba ser liberado, que el pueblo necesitaba algo nuevo para salir de su desgracia, para salir de donde se encontraba. Hermanos, nuestros ojos espirituales son abiertos y nosotros podemos ver con claridad nuestros propios pecados y ver las injusticias y las necesidades que vive el pueblo del Señor. Cuando nosotros estamos en relación con Dios, cuando comenzamos una relación con Dios, el Señor abre nuestros ojos espirituales y comenzamos a ver más allá de nuestras narices, comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Estamos hablando en lo espiritual. Estamos hablando en que cuando tú comienzas una relación con Dios vas a tener un discernimiento especial y vas a poder discernir los espíritus que te rodean. Estamos hablando que la relación con Dios te va a abrir los ojos espirituales. Estamos hablando que Ezequías, cuando se decidió a tener una relación con el Señor quitó el velo que había en sus ojos naturales y colocó en sus ojos espirituales la gran necesidad de un elevamiento, la gran necesidad de liberar a su pueblo. Entonces, ese elevamiento que el Señor nos da a nosotros se llama discernimiento. Podemos nosotros discernir aún los falsos profetas que hoy en día se levantan a traer palabra en el nombre de Jesús. Los falsos profetas que se levantan a decir, el día tal se va a acabar el mundo. El Señor nos da discernimiento para nosotros poder discernir y desenmascarar esas falsas profecías. Escúcheme bien, yo quiero que usted entienda en el día de hoy que yo no estoy en contra de los profetas, no, yo estoy de acuerdo con los profetas y nosotros como pastores hemos recibido palabras proféticas que se han cumplido en nuestra vida, pero son palabras proféticas de siervos del Señor, no son palabras proféticas de cualquiera que se levanta a decir, el Señor dice, cuando el Señor no ha dicho nada.
El Señor nos da a nosotros discernimiento, ¿para qué? Para poder nosotros desenmascararlos de esos profetas que traen palabra humana y no palabra divina. Yo estoy y creo en los 5 ministerios que la Biblia me habla. La Biblia me habla del ministerio pastoral, del ministerio del profeta, del ministerio del apóstol, del evangelista y del maestro. Yo los creo porque la palabra Dios lo dice. Lo que no creo es en los profetas modernos, en los profetas de hoy en día que se levantan y traen palabra humana. En eso no creo yo. Esos profetas que están confundiendo a la iglesia del Señor. Entonces, veamos en nuestro tema, ¿qué es lo que el rey Ezequías nos enseña que él hizo para agradar y tratamiento al pueblo del Señor? Hermanos, lo primero que el rey Ezequías hizo fue hacer ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho el rey David. Tengamos en cuenta, hermanos, que Ezequías conocía la historia de David. Ezequías conocía y sabía perfectamente lo que el rey David había hecho y lo que no había hecho, lo que había hecho y lo que había dejado de hacer. ¿Por qué? Porque él era hijo del rey y él conocía la historia del rey David. Él conocía la historia de su padre también. Él conocía que era una experiencia que acababa de vivir, un reinado que estaba recibiendo lleno de errores y desaciertos que habían llevado desgracia a su pueblo. Lo primero que Ezequías hizo fue una decisión correcta. Lo primero que Ezequías fue una decisión correcta. Y eso nos enseña Ezequías. Lo primero que tenemos nosotros hacer es que una decisión correcta. Él decidió en su corazón hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Ezequías decidió romper con toda tradición, decidió romper con toda religiosidad, decidió romper con todo pecado, con toda cosa que lo ligara al pasado, porque hermanos, para que haya un verdadero avivamiento es necesario nosotros deshacernos, desprendernos de toda la cosa que impida el mover del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros rompamos con toda tradición, toda religiosidad, todo lo que tengamos dentro, todo lo que esté impidiendo el fluir del Espíritu Santo. Es necesario que tomemos la decisión que tomó Ezequías. Lo segundo que hizo Ezequías, dice el versículo 3, que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y ¿qué? Y las restauró, las reparó. Hermanos, Ezequías no perdió el tiempo. Ezequías tan pronto llegó a su reinado, lo que primero hizo no solamente fue abrir las puertas, sino que las reparó. E hizo todos los preparativos ¿para qué? Para purificar el templo del Señor. Tomó una decisión y actuó. Él no tomó la decisión de que pensando qué hacemos, no. Tomó la decisión correcta y comenzó a actuar. Comenzó a hacer lo que el Señor le estaba enviando a hacer. Entonces, él reparó las puertas y las abrió, no perdió tiempo. Él enseguida comenzó a hacer esto. Lo tercero que hizo el rey Ezequías, lo vemos en el versículo 4. Dice que él mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, y les dio indicaciones precisas de lo que tenían que hacer. ¿Para qué? Para empezar la obra de purificar el templo. Este versículo es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 Ezequías les da las instrucciones necesarias que ellos deben seguir. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Alguien que me lo lea? Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hermanos, ¿cuál es el orden que Ezequías les envía a ellos que hagan? ¿Cuál es el orden? Que se santifiquen primero ellos, ¿verdad? Después de que cada uno es santificado, puede venir a santificar la casa de Jehová. Y después de santificados ellos y la casa, pueden entrar a sacar todo lo que había en el templo, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día con los ayudamientos? Nosotros estamos trayendo a la gente que vengan a la casa del Señor y no importa lo que vengan, como vengan, sino el todo es que vengan
Y no importa lo que vengan, pero que vengan a cantar, a alabar y a gritar, y que salgan, se vayan para su casa tal y como entraron. Y la palabra de Dios nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que primero tenían que santificarse cada uno en lo personal. Después de que sean santificados como personal, santifiquemos el templo del Señor. Y después de ser santificado, vamos a sacar todo lo que hay, toda la inmundicia, toda la impureza. Yo pregunto el día de hoy, ¿quién en realidad desea un avivamiento para la iglesia, Señor? Amén. Todos lo deseamos, ¿verdad? Amén. La pregunta es, ¿estás dispuesto a santificarte primero tú antes de venir a santificar el templo, Señor? Amén. Porque ¿qué pasa, hermano? Muchas veces nosotros tenemos la ironía de criticar y señalar a la persona que está en pecado, pero no nos hemos mirado nosotros cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida, cómo están nuestras cuentas con el Señor. Muchas veces nosotros hablamos y hablamos a los demás, pero no miramos nuestro interior. Y el Señor nos está exhortando, el Señor nos está hablando que primero tenemos que santificarnos nosotros. Tenemos primero que mirar la vida que hay en nuestros ojos antes de mirar la paja que hay en el ojo del hermano. ¿Cómo podemos nosotros tener un avivamiento en nuestras iglesias si lo que estamos haciendo es trayendo gente para que simplemente sigan el entretenimiento que estamos llevando? Pero no estamos trayendo gente para que en realidad se conviertan a la palabra del Señor. Gente que en realidad sienta necesidad de ¿qué? De un arrepentimiento. Gente que en realidad siente necesidad de cambiar sus vidas, de transformar sus vidas. No podemos tener un avivamiento si seguimos en esa misma regla. Todo el mundo dice, pero es que la iglesia del pastor tal creció en tanto tiempo y una iglesia que está en avivamiento, está bendecida. Vaya usted y mire cuántas de esas almas en realidad están andando en los caminos de Dios, o simplemente es un número más que están llegando a las iglesias. Nosotros necesitamos un avivamiento, no solamente en nuestra iglesia, sino en la iglesia universal. Y ese avivamiento no se va a dar hasta que nosotros mismos no nos santifiquemos. Hasta que nosotros mismos no tengamos el compromiso del Señor de ¿qué? De santificarnos. Los versículos siguientes leemos que el rey Ezequías le recuerda al pueblo que por causa de sus decisiones pasadas de los padres, la ira de Jehová, dice la palabra de Dios, ha venido sobre Judá y Jerusalén y los había entregado ¿a qué? A turbación, espanto y burla. Y le dice, como lo veis con vuestros propios ojos, como lo estás viendo hoy tú con tus propios ojos. ¿Por qué, hermanos, si hay cada día más iglesias? ¿Por qué si hay supuestamente cada día más convertidos? ¿Por qué si hay supuestamente cada día más gente que dice, Señor, por qué cada día hay más maldad? ¿Por qué cada día hay más homicidios? ¿Por qué cada día hay más pecado? ¿Por qué? Yo pregunto eso. ¿Por qué cada día, si las iglesias crecen? ¿Por qué cada día nacen más iglesias? ¿Por qué cada día en los ministerios salen por un lado y por otro lado? Pero ¿por qué cada día hay más perdición? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. No estamos llevando la palabra de Dios como debe ser. No estamos llegando a las almas, sino simplemente estamos llegando ¿qué? A los sentimientos de las personas. Estamos manipulando las personas. ¿Para qué? Para que vengan y sigan el plan y los programas que las iglesias hacen. Pero no estamos llevando personas que se conviertan realmente a la palabra de Dios, a que una vida comprometida a seguir las enseñanzas de Dios, a vivir la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, un avivamiento, hermanos. Necesitamos algo que nos incomode, algo que nos mueva de donde estamos sentados, algo que cambie y transforme nuestras vidas para que podamos transformar las vidas de los demás, para que podamos tener autoridad de venir en el nombre de Jesús a echar fuera los demonios, en el nombre de Jesús a sanar enfermos. Necesitamos primeramente nosotros que interiormente santificarnos.
santificarnos. Lo cuarto que Ezequías le dice es que les comparte la determinación al pueblo. Versículo 10 dice: ahora pues yo como rey que de esta nación he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hermanos, él como rey dice que determinó hacer un pacto con Jehová. ¿Tú has hecho ese pacto con Jehová? ¿Algún día has tomado el tiempo para hacer ese pacto con Jehová? Algunos lo hemos hecho, pero la pregunta clave es: ¿hemos cumplido el pacto que hemos hecho? ¿O hemos cumplido parte del pacto porque es tan difícil cumplirlo? Pero ¿qué hizo el rey Ezequías? Dice: yo he terminado a hacer pacto con Jehová, y lo hizo y lo cumplió. Por último, veamos que Ezequías le recuerda su llamado, le recuerda a cada uno para qué les había separado Dios. Versículo 11 dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le quemen incienso. Hermanos, no soy profeta, pero la palabra de Dios está diciendo esto, que Él nos ha escogido con nombre propio. Él te escogió desde el vientre de tu madre y le está diciendo: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. Sintámonos bendecidos. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? Y tú eres una de ellas que fue escogida por Dios. ¿No es un privilegio? ¿Verdad que sí? Es un privilegio, ¿verdad? Y dice que Él os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, hermanos. ¿Por qué nosotros no hemos entendido ese llamado? ¿Por qué nosotros no hemos cumplido lo que el Señor ha hecho? ¿Por qué? Porque en nosotros no hay verdadero compromiso, no hay verdadero arrepentimiento, no hay verdadero convencimiento. Simplemente estamos andando y llevando y caminando en las experiencias y enseñanzas que nos trae el hombre. Pero hermanos, pocos de nosotros vamos realmente a la palabra de Dios a ver lo que ella nos enseña, hermano. La pregunta mía hoy es solamente: si deseamos un verdadero arrepentimiento, un verdadero aviento con nuestra iglesia, entonces, hermanos, tenemos que comenzar a santificarnos nosotros mismos para así poder santificar el templo del Señor. ¿Saben cómo termina esta historia bíblica? Versículo 36 nos dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue ¿qué? Hecha rápida. La cosa fue hecha rápida. Y es increíble. Si tú lees todo el Cronología de Crónicas, capítulo 19, nos damos cuenta que aún las ofrendas y todo lo que se lleva ese día al altar fue, sobró, fue multiplicado, fue increíblemente. Dice que aún los levitas, los sacerdotes no se daban abasto a degollar los carneros. ¿Para qué? Para ofrendar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando está el Señor en medio de la iglesia, hay orden, hay prosperidad, hay santidad, no hay confusión, no hay temor, sino hay orden y paz. Hermanos, yo deseo, con esto que el Señor ha colocado en mi corazón, que tomemos como una invitación para que evaluemos nosotros nuestra generación con las generaciones pasadas, que nos comparemos con lo que habla el libro de Crónicas, si en realidad esta generación está haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, o simplemente estamos jugando a ser una iglesia. La bendición de Dios cae sobre el pueblo que hace lo recto ante los ojos de Jehová. Invito hoy a la iglesia
que ahí donde estás tú sentado, con tus propias palabras, le abras tu corazón al Señor, le expreses el deseo de santificarte, le expreses el deseo de arrepentimiento, le expreses el deseo de verdaderamente hoy humillarte ante la presencia de Dios y colocar tu corazón, colocar tu vida, tu mente, tus fuerzas ante Él, para que Él sea quien nos hable, nos muestre qué es lo que tenemos aún en nuestra vida, qué religiosidad, qué tradición, qué cadena estamos cargando, Señor, que no nos permite avanzar. Yo te invito a que estás ahí sentado, con tus propias palabras, abre tu boca, abre tu corazón, invita a Dios a que te escudriñe tu corazón y a que te hable directamente a ti. Padre, Señor, damos gracias, Dios de los cielos, en este momento, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias, Dios, por esta tu iglesia, Señor de los cielos, Señor, que te busca, Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús venimos hoy, Señor, a clamarte, Señor, a pedirte perdón, Dios de los cielos, Señor, porque muchas veces, oh Dios, Señor, hemos fallado, Señor de los cielos, Señor. Muchas veces hemos querido, Señor de los cielos, seguir las tradiciones, Señor, seguir las experiencias, Padre, que escuchamos, Señor. Cuando nuestro único deber, Señor, es servirte a ti, Señor. Padre, perdónanos cuando sentimos, Señor, temor, Señor, cuando sentimos confusión, Dios de los cielos, Señor, de escuchar las profecías, Señor, de la mayoría de la gente, Señor, cuando nuestra verdadera preocupación, Señor, es estar en paz, tener nuestro corazón listo, Señor, para tu llegada, Señor. Yo te pido, Dios, en tu nombre, Dios mío, Señor, que hoy seas tú, Padre de los cielos, Señor, santificando nuestras vidas de los cielos, Señor. Tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo, Señor. Amado Dios, tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces aún, Señor, nuestros pensamientos, conoces nuestros deseos, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestra vida, Dios de los cielos, Señor. Hoy, Padre de los cielos, Señor, como iglesia, Señor, nos presentamos a ti, Señor, pero te pedimos, oh Dios de los cielos, Señor, que seas tú, Señor, revelando, Señor, a nuestros oídos, Señor de los cielos, Señor, que saques a la luz, Padre de los cielos, Señor, aquello que estás turbando, Señor. Padre, queremos, Señor, nuestro deseo, nuestro deber es santificarnos, Dios de los cielos, Señor, para que pueda haber un verdadero avivamiento verdaderamente en nuestra vida, Señor. Que cerremos nuestra boca a crítica, Señor. Que cerremos nuestra boca, Señor, a juzgar a los demás, Señor. Pero que abramos nuestro corazón a tu palabra para que seamos cambiados y transformados en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios, por esta tu iglesia de los cielos, Señor, que te alaba, Señor. Gracias, Dios, por esta tu iglesia, Señor, que te busca, Señor. Y gracias, Dios, Padre Santo de los cielos, Señor, por lo que vas a hacer, Señor. Porque sabemos, Padre de los cielos, Señor, que los que te buscan de los cielos, Señor, todas las cosas les salen para ti. Padre, gracias por estas familias, por sus hogares, Dios mío, los cielos, Señor, que sacan su tiempo de los cielos, Señor, para glorificarte, Señor, venir a tu casa, Señor, a tu iglesia, Señor. Pero coloca a nosotros, Señor, el único deseo, Señor, de agradarte a ti antes de agradarnos. Dios, colocamos, Señor, esta tu casa, Señor, en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, el avivamiento, Señor. Que podamos, Padre Santo de los cielos, Señor, hacerlo que tu palabra dice, la gran condición, que cumplamos, Señor, con ese gran mandamiento que tú nos has dado, Señor. No solamente que seamos iglesia de domingos a domingos, Señor, sino que es una iglesia que sale, Señor, entre semana, Señor, a hacer lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Dándonos, Señor, fortaleza, sabiduría, Señor, y humildad, Señor, para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Padre, te damos gracias por todo. Te invitamos a que te quedes con nosotros, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hoy queremos compartirles la vigilia que tuvimos ayer, un tiempo de bendición, que está